Buenas tardes, estamos con María José Lubertino, abogada y militante ecofeminista. En primer lugar, ¿qué es para usted el ecofeminismo? Bueno, el ecofeminismo es una teoría política y también una forma de vida que tiene que ver con cuestionar un modelo económico capitalista, extractivista, que toma a las mujeres y a la naturaleza como variable de ajuste y de alguna manera explota o sobreexplota a las mujeres que hacen tareas de cuidados no remuneradas como si fuera natural que así sea, y por el otro lado toma la naturaleza como un recurso económico, como si fuera infinito, sin ver las consecuencias de los impactos del modelo extractivo. Por eso las mujeres intentamos desde el movimiento de mujeres y desde el movimiento feminista cada vez estar más involucradas en los cambios que hacen falta en materia ambiental y ecológica. Y por supuesto, no hace falta ser mujer para ser ecofeminista, pero mayoritariamente el ecofeminismo es una teoría abrazada por las mujeres, el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Bueno, además de los proyectos que usted impulsó durante su paso por el Congreso, en su gestión, durante su gestión en el INADI, acompañó distintos reclamos por la protección y la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y queríamos preguntarle qué recursos existen a disponibilidad de los ciudadanos para exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones respecto de este tipo de derechos. Bueno, lo más importante en primer lugar es que la ciudadanía conozca sus derechos. Argentina es un país que tiene ratificados casi todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y con rango constitucional, muchos de ellos, la mayoría de ellos, y sin embargo hoy se violan muchos de estos derechos. Los distintos gobiernos han violado derechos humanos, obviamente, dejando de lado la dictadura y las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Los sucesivos gobiernos democráticos han ido de manera creciente afianzando mecanismos y políticas y legislación favorable al respeto a los derechos humanos. Con más énfasis o menos énfasis, no es lo mismo los gobiernos de derecha que recortan derechos económicos, sociales y culturales que gobiernos más populares o progresistas que afianzan derechos económicos y sociales. De todas maneras, con los derechos ambientales en general, no se ha salido de un modelo extractivista. Deberíamos impulsar y estamos impulsando como ciudadanos y ciudadanas conscientes de la crisis climática, de la pérdida de biodiversidad, de la desertificación, una idea distinta con una necesidad de un cambio de modelo. Obviamente hay garantías judiciales para estos casos, pero obviamente las garantías judiciales están pensadas para violaciones de carácter excepcional, no cuando el Estado es el primer violador de los derechos y cuando son violaciones sistemáticas. Las situaciones que estamos viviendo con los jubilados, con las personas con discapacidad, los discursos de odio, las amenazas a los periodistas, la violación de garantías de primera generación que tienen que ver con la libertad de expresión, con la criminalización de la protesta social, son realmente preocupantes y nunca vimos con antelación a este gobierno circunstancias de la magnitud y gravedad actuales. Pero por eso es importante la movilización social, eh, las marchas, no actuar individualmente. Por eso es tan importante acompañar transversalmente distintos reclamos, como lo hemos hecho con los reclamos por la salud, en el caso del Garraham, por las personas viviendo con VIH, como lo hacemos todos los miércoles con los jubilados, con las personas con discapacidad, como lo hemos hecho
por el derecho a la educación universitaria y que no haya recortes en la universidad. Yo creo que hay una conciencia de transversalidad y de hermanamiento de las luchas. De hecho, bueno, las feministas, los grupos LGBT, en este año hemos venido encabezando varias marchas. El 7 de febrero nos estamos preparando para el 8 de marzo, que se va a hacer la marcha el 9 de marzo, con una agenda que no es simplemente nos encargamos de los derechos de las mujeres o de los derechos LGBT, sino que es una agenda que de alguna manera refuerza todas las demandas de todos los grupos. En estas semanas nos movilizamos contra la reforma laboral, preocupados por la baja de la edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes. En breve nos movilizaremos nuevamente protestando en contra de la reforma de la ley de glaciares. O sea, no paramos de estar en las calles y de estar movilizados y movilizadas, y eso es muy importante porque no se trata simplemente de judicializar, también tiene que haber conciencia social y apoyo social en esas demandas. Pero de hecho, las personas con discapacidad han presentado amparos colectivos que han ganado, y la justicia ha intimado al Estado a que cumpla con las leyes, que la ley de emergencia se sancionó, se vetó, se volvió a insistir, no se cumplió, la justicia ordenó cumplirla y el Ejecutivo la reglamentó parcialmente. O sea, estamos en un caso verdaderamente icónico de lo que está sucediendo en el incumplimiento de las reglas del Estado de Derecho. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y sobre todo para cambiar el rumbo de estas cosas es necesario que la mayoría de la población en elecciones democráticas también revierta esta tendencia. Yo creo que hay una gran desinformación. Creo que no se trata simplemente de presentar amparos. Nos vamos a reunir esta semana, el miércoles, en la CTA, todas las organizaciones de niños, niñas, para un amparo colectivo por el tema de punibilidad de los niños, niñas. Todos los defensores de niños de todo el país se han manifestado en contra, UNICEF se ha manifestado en contra, pero bueno, incluso legisladores o diputados que parecían progresistas o que suelen tener posiciones progresistas también acompañaron esta reforma. O sea, hay como una situación de paradigma trastocado, ¿no? Hay como la influencia que tienen los medios de comunicación, los discursos en estos sentidos, que incluso no son solo de Argentina, sino también a nivel global. Pensemos en el gobierno de Trump y todo lo que está pasando con los migrantes, con la represión a estos sectores, que también acá en Argentina hubo modificaciones regresivas en materia de migrantes, ¿no? O sea, es como tratar de poner como culpables de la situación que se vive a los gobiernos populares y también poner a determinados grupos como sospechosos, grupos que de alguna manera les echan la culpa de los problemas que hay en la economía o en el país, ¿no? Los migrantes, los jóvenes, la inseguridad es problema de los jóvenes, y esto es falso y está, digamos, la falta de empleo es problema de los migrantes, la inseguridad de los jóvenes, o sea, hay como mitos. Que son desvirtuados por la ciencia y por la realidad y los datos, pero que bueno, en la confusión general y en un discurso que se baja permanentemente desde las redes sociales o desde los medios hegemónicos, es difícil de contrarrestar. Bueno, sí, nombramos por ahí un montón de situaciones que en este contexto se están agravando, hay muchas puntas que se están abriendo a partir del accionar particularmente de este gobierno y en el mundo, como menciona, bueno, otras potencias mundiales que tienen referentes a cargo, mandatarios que atacan sistemáticamente los derechos humanos con sus políticas y con sus discursos. Entonces, pensando desde la militancia, pensando desde la resistencia,
¿cuáles son las problemáticas que a usted le parecen más urgentes en este momento en materia de derechos humanos y qué acciones debería tomar la militancia para resistir a estas políticas? Bueno, la situación de los adultos, adultas mayores y de las personas con discapacidad me parece de extrema urgencia, lo mismo que la emergencia pediátrica, lo mismo que, no sé, situaciones de salud de las personas viviendo con VIH, me parece que son las más acuciantes porque son urgentes. Los adultos y adultas mayores, los jubilados no tienen otra instancia viven ahora y puede costarles la vida si no se resuelven estos problemas. En segundo lugar, los temas ambientales, porque no hay planeta B y porque lo que se arrasa, vivimos en este momento el desfinanciamiento de las políticas de manejo del fuego y se perdieron 45.000 hectáreas quemadas en la Patagonia. Si se modifica la ley de glaciares y se pierde la protección de las áreas periglaciares, los modelos y proyectos contaminantes que se van a llevar adelante en esas áreas implican que no tengamos agua dulce, que se pierda el agua de los lagos y de los ríos, lo cual pone en peligro el agua para la vida, para las personas en general, de todas las poblaciones, porque la mayoría de todos consumimos aguas de ríos que vienen de glaciares, pone en peligro la vitivinicultura, la horticultura, digamos, los cultivos agrícolas, el turismo mismo. Entonces, me parece fundamental los temas ambientales, proteger los bosques, proteger los glaciares, proteger, bueno, la ley de humedales que está pendiente. Estos son los temas que me parecen más graves, sin quitarle importancia, por supuesto, a la protección de los derechos de las personas migrantes, de las personas LGBT, en el caso de las personas trans, que también se han cuestionado muchas de las políticas que les eran favorables, se despidió gente que era beneficiaria del cupo laboral. En el caso de las mujeres, ni que hablar. Venimos de presentar un informe alternativo en el Comité sobre Derechos contra la Discriminación de las Mujeres y mostramos cómo la precarización laboral se agrava, las tareas de cuidado siguen no remuneradas y la ley de cuidados que habíamos enviado al Congreso está varada, cómo hay desmantelamiento de las políticas públicas a todo nivel, no solo la desaparición del Ministerio de las Mujeres, el desfinanciamiento de las políticas de prevención de violencia contra las mujeres, digamos, me parecen, y el de financiamiento de políticas que tienen que ver con educación sexual integral, con derechos sexuales y reproductivos. Todo eso es realmente preocupante y estamos como Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y en las redes en las que yo trabajo y milito, estamos activando al respecto. ¿Qué me parece? Me parece que es muy importante el trabajo de la prensa, de los periodistas, esto que están haciendo ustedes. Me parece muy importante el trabajo que podamos hacer quienes somos docentes en la universidad, en el colegio secundario, en el primario. Me parece que es fundamental la educación y los medios de comunicación y también poder en las redes sociales tal vez no entrar en una polémica con grupos antiderechos, pero sí poder explicar puntos de vista que tienen que ver con esta mirada, con esta perspectiva de respeto de los derechos humanos, de interseccionalidad, de igualdad en la diversidad que hemos venido de alguna manera eh, impulsando y protegiendo a lo largo de más de 40 años de democracia. Sí, una de las cuestiones por ahí más preocupantes de esta época es esta violencia que avasalla ya desde el discurso, como hay una dificultad para el diálogo, una dificultad para detenerse, para reflexionar, para repensar algunas cosas, observamos que hay mucha resistencia a considerar el punto de vista de otro y ya desde ahí es muy difícil por ahí pensar en el respeto, en la tolerancia, en el cuidado, en la protección de los más vulnerables. Por eso pensamos por ahí que
una manera de resistir es justamente abrir el diálogo, pensar colectivamente y tratar de que siempre sea desde el respeto, desde... Por eso, por supuesto, es fundamental para la democracia poder tener espacios de diálogo entre quienes piensan diferente. Eso se supone que tiene que ser el Parlamento, eso se supone que puede ocurrir en los medios de comunicación, la libertad de expresión, por eso es tan importante que también tengamos un espacio en las redes sociales o en los medios alternativos. Y también es importante la voz de personas referentes, ¿no? Em, Creo que también en un momento en el cual la gente no profundiza demasiado, no estudia demasiado, no todo seguía simplemente por un mensaje en TikTok o una comunicación, un flyer, en lugar de leer un libro o de poder escuchar a alguien, un filósofo o un pensador, me parece que es muy importante también los, los que tienen incidencia social y pública, los artistas, los actores, la gente del espectáculo que está tomando posiciones defendiendo el derecho al aborto, defendiendo, no sé, la ley de glaciares para que no se modifique. Eso es muy importante. El ejemplo de Bad Bunny en Estados Unidos, en un show deportivo de la envergadura en la que él tuvo un discurso alternativo al del poder hegemónico, es una actitud muy valiente, pero también digamos, tiene que ver con que tiene las espaldas desde su rol como artista para poder emitir ese mensaje. Me parece que en ese sentido necesitamos más personas comprometidas y más espacios institucionales que lo habiliten. Es como si acá en un partido de fútbol, la AFA acepta que haya una bandera que defienda los derechos humanos o permite que un artista haga una canción con esas características, porque ahí no fue solo él, sino que también la institución del fútbol americano permitió que esto sucediera y es un mensaje muy contundente el que se dio. Y me parece que en ese sentido es un buen ejemplo de cosas que tienen gran impacto y que tenemos que poder tener la capacidad de imaginar en esa línea algunas cuestiones, ¿no? Como a veces cuando Lali Espósito canta, y por eso generan a veces tanta reacción por parte del poder hegemónico y por eso a veces también tanto discurso de odio, a veces hacia mujeres periodistas o hacia mujeres cantantes que han tenido actitudes valientes en muchos de los temas que estamos discutiendo, pero eso se sostiene si somos muchos los que también estamos poniendo estos temas con alguna profundidad mayor que lo que puede ser una canción en un medio, ¿no? Sí, con respecto a, bueno, el ambientalismo particularmente hay una causa emblemática en la que usted estuvo acompañando, que fue la causa Mendoza por el río Matanza-Riachuelo, que en 2024 la Corte Suprema de Justicia decidió que su supervisión de las políticas estatales que había determinado en su fallo de 2008 que eran necesarias, se había terminado y queremos saber cuál es el estado actual de la causa. Bueno, la verdad que el fallo de la Corte cerrando la causa es bochornoso porque aún con la composición actual, meses antes habían exigido al gobierno ante los incumplimientos tener que tomar medidas y de repente intempestivamente cierran la causa diciendo que existe la CUMAR, que hay un mecanismo y que la Corte no va a seguir haciendo este seguimiento. Es decir, que han dejado en situación de abandono a las personas de la cuenca Matanza-Riachuelo. Visto eso, quienes integrábamos el cuerpo colegiado en la causa Mendoza, que era el cuerpo de ONGs, integrado en su momento por el Defensor del Pueblo de la Nación. Después dejamos de tener Defensor del Pueblo de la Nación y nos quedamos solas las ONGs. Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Asociación Vecinos de la Boca, el CELS y FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, llevamos a
la instancia del sistema interamericano junto con el Ministerio Público de la ciudad, que en ese sentido es un organismo público que se ha involucrado mucho en la defensa de la situación de las personas en la cuenca Matanza-Riachuelo. Llevamos entonces la causa, presentamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos esperando la admisión de la admisibilidad de la causa. Pero de todas maneras, las personas están en situación de desamparo. Eh, en esta semana, una de las defensoras del ambiente de la cuenca, víctima, a su vez, ha sufrido un- una intimación, un desalojo forzado, ilegal, donde la policía, motorizada por una de las empresas contaminantes, por Trieco, la desaloja sin orden judicial, sin que hubiera juicio, sin ninguna notificación previa, incluso a pesar de que María tiene en su casa tanto su nuera como su nieto, son dos personas con discapacidad, entonces le dejaron todas sus cosas en la calle, y ellos son triples víctimas, víctimas de la contaminación. Probablemente las discapacidades tengan que ver con la situación de contaminación de la cuenca. Eh, Vienen sosteniendo situaciones de hostigamiento por parte de la empresa contaminante y ahora terminan en esta situación con sus cosas en la calle. Bueno, en este momento tanto el CELS como la Asociación Vecinos de la Boca están tratando de colaborar con la causa, pero quiero decir que esto no es un caso aislado. Los vecinos de la cuenca siguen siendo víctimas de la contaminación, fundamentalmente porque nunca los gobiernos responsables de nación, provincia y ciudad que integran el ACUMAR nunca tomaron la decisión de modificar la reglamentación que permite niveles de contaminación con sustancias que en otras partes del mundo están prohibidas. Entonces, por más de que se limpie la superficie, por más de que se limpien los bordes, por más de que haya habido mejoras, por más de que haya habido ahora inversiones importantes por parte de organismos internacionales que financiaron agua y cloacas en la zona, mientras se sigan volcando sustancias en cantidades que no son las adecuadas, obviamente la cuenca va a seguir siendo objeto de contaminación. Sí, es muy preocupante cómo cuando uno piensa en procesos judiciales, piensa quizás más abstracto en los hechos o en el caso de desde una descripción de un expediente o desde lo que cuentan los medios, pero atrás hay personas que están siendo víctimas hace años, no solamente desde lo ambiental y desde su derecho a vivir en un espacio limpio, donde tengan higiene urbana, sino desde la violencia que las mismas instituciones ejercen sobre ellos. Y mientras tanto, las empresas que siguen con su contaminación no tienen mayores consecuencias de sus actos que este proceso que se sigue alargando. Así es. Finalmente, sí. Sí, Sí, sí. no, y es grave porque digamos que se han hecho inversiones, ha habido cambios, pero estas son las cuestiones de fondo y son 17 millones de personas que están en el contexto de la cuenca Matanza-Riachuelo que de una manera más directa o más indirecta tienen una potencial afectación a su salud y a su forma de vida, ¿no? Sí. Bueno, para terminar, muchas veces uno se pregunta para qué hace lo que hace. ¿Usted para qué hace lo que hace? Mira, desde joven, desde chica, me rebelaba contra la injusticia, desde muy chiquita. Viste, llegó a un colegio de monjas y la monja decía, bueno, pero era como que me metía a defender a otros cuando había algún hecho de injusticia. Después por eso seguí derecho. Después, cuando vi que las causas judiciales no llegaban a ningún resultado, por eso me involucré en política y creí que desde los lugares de política, y sigo convencida que desde los lugares de política se pueden cambiar más cosas. Lo que pasa es que
no es una cuestión individual. Si no hay un contexto colectivo favorable, una persona sola en un parlamento no puede mover el amperímetro. Tiene que haber una fuerza colectiva para los cambios. Por eso es tan importante la participación, es tan importante. Yo soy, más allá de mis cargos políticos o los que tuve o los cargos en académicos. Soy una militante de los derechos humanos, que he hecho lo que he podido en los ratitos que se me prestó un sillón para firmar algo o para poder votar algo. Y traté por todos los medios y trato por todos los medios de tener un programa de radio, de escribir, de tener una cátedra que promueve una perspectiva alternativa de los derechos humanos con esta perspectiva ecofeminista, mis libros, o sea, por todos los medios. Y no sé por qué hacemos todo esto. No podría dejar de hacerlo, es lo único que te puedo decir. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.